Mareas y corrientes oceánicas. Fuerzas colosales creadas por el movimiento del propio planeta. Es mucho poder y está distribuido por todo el mundo. Una vez en su poder, no puede haber escapatoria. Aquí vienen las olas y viajan rápido. 4 de las mareas y corrientes más peligrosas de la Tierra. Una corriente revuelta es impredecible, parecen salir de la nada. Pero ¿cuál representa la mayor amenaza a la humanidad? Si el océano dejara de moverse, la vida acabaría. Es así de simple. Ha sucedido antes y podría pasar de nuevo. Mareas y corrientes mortales en el universo submarino. Universo submarino. Mareas y corrientes mortales. Los océanos de la Tierra abarcan 1/5 del planeta. Vastos, poderosos y más profundos que altos son los continentes. Cuando observas el océano, parece que estuviese quieto. Pero el hecho es que el océano es valioso para la Tierra porque mueve las cosas. Las fuerzas del universo submarino que mantienen al océano en movimiento son sus mareas y corrientes. Moldeadas por la atracción de la Luna y la rotación de la Tierra, son el sistema circulatorio del planeta. Mueve la temperatura, mueve el alimento. Sin movimiento, el océano no funcionaría. Debe tener movimiento para poder generar vida. Pero del mismo modo que estas poderosas oleadas de agua sostienen la vida, también pueden arrebatar. El agua del océano es 800 veces más densa que el aire de la atmósfera. Realmente el agua pesa mucho más que el aire y la energía asociada con el agua es incluso de mayor magnitud. Si tienes vientos de 240 kilómetros por hora, es la misma energía que el agua moviéndose a 10 kilómetros por hora. Interponerse en el camino de tanta fuerza puede ser letal para los humanos. De todas las mareas y corrientes en el universo submarino, 4 son las más peligrosas para el hombre. Cada una más destructiva que la otra. La última y la más poderosa tiene el mayor potencial para matar. Una vez generó una extinción en masa que arrasó el 90% de toda la vida en la Tierra. ¿Podría hacerlo de nuevo? La primera es la corriente del Golfo, la corriente más poderosa del Atlántico. Al hablar de corrientes, solo hablamos del movimiento horizontal del agua. Mientras las mareas tienen un movimiento vertical, las corrientes son horizontales. Con 100 kilómetros de ancho y 1200 metros de profundidad, la corriente del Golfo transporta agua tibia desde el Golfo de México hasta el Atlántico Norte. La corriente del Golfo comienza cerca del Ecuador. Así que la corriente del Golfo trae agua tibia a lo largo de la costa norteamericana y luego se mueve hacia el centro del Atlántico. Y los vientos que soplan de allí llevan ese calor hacia Europa y hacen que el clima sea mucho más cálido que a la misma latitud en Canadá. Este río oceánico caliente puede crear caos en el clima, la navegación y las vidas de la gente. Fort Lauderdale, Florida. Ernest Norman se gana la vida vendiendo publicidad, pero la pesca es su pasión. En 1981, él y su amigo John Ensinger pescan con otro hombre llamado Alex Stamps en un bote prestado de 36 pies. Cuando John fue a las Bahamas me invitó a ir con él y no pude negarme a ese viaje. No lo pensé 2 veces, solo fui con ellos. Pasaríamos 2 o 3 días allí. John es un capitán experimentado y Ernest ha pescado en las aguas de la Florida toda su vida, pero ninguno de ellos ha llegado hasta las Bahamas. Ninguno de nosotros había hecho ese viaje. Con ese bote imaginamos que sería un viaje simple, pues solo eran 88 kilómetros desde Fort Lauderdale. Solo llenamos los tanques de combustible
Llenamos los contenedores con hielo, pusimos la carnada, los aparejos, comida y agua y zarpamos hacia Bimini. Ni siquiera revisamos el océano, parecía tranquilo. Pero la corriente del Golfo es, cuando menos, impredecible. Si observas los datos satelitales, con frecuencia verás nubes formándose sobre la propia corriente del Golfo. Es como una cinta que fluye por el océano, interactuando con la atmósfera sobre ella que crea nubes. Y las nubes crean sistemas de baja presión y se generan tormentas. Es una creadora de climas potentes. El agua está a unos 27 grados centígrados, lo que ayuda mucho a iniciar una tormenta. Una vez que llegas a esa temperatura, las condiciones están dadas para que una tormenta comience a maximizarse. 9:30 p.m. Ernest, John y Alex están a medio camino de Bimini cuando el viento comienza a aullar. Las olas tenían entre 2 y 3 metros con un movimiento de fondo mezclado con vientos picados, y el bote comenzó a desarmarse en las junturas. No pasaron siquiera 2 minutos y nos hundimos. Había que salir del bote. Ernest arroja al mar 2 balsas de hule de $25 que compraron por un capricho horas antes. Él y los otros se lanzan tras ellas. Un minuto y medio después de eso, el bote se hundió. Y después de hacerlo, podías ver hacia lo profundo y las luces aún estaban encendidas. De pronto parpadearon un par de veces y se apagaron. Desapareció. Los tres ahora están a merced de una de las corrientes más rápidas del planeta. La corriente del Golfo, mayor que todos los ríos de la Tierra combinados, es puesta en movimiento por los vientos que soplan a través del Atlántico. La mayoría de las corrientes de los océanos son impulsadas por vientos. El viento posee fuerza y arrastra la superficie del océano en una dirección particular. Aunque los vientos son su motor, la fuerza rotatoria de la Tierra dicta el rumbo de la corriente del Golfo. La Tierra es un planeta que rota igual que rotan nuestros experimentos. La Tierra rota mucho más rápido que el movimiento del fluido aquí encima. Cuando empujas un fluido como lo hacemos fuera de este tubo, se dobla a la derecha, convirtiéndose en un movimiento circular. Así que pueden ver el efecto de la enorme Tierra a escala muy pequeña. La influencia de la rotación terrestre sobre los fluidos es conocida como fuerza de Coriolis. Al torcerse, la corriente del Golfo se conecta con otra corriente para formar un gigantesco bucle. En este lado tenemos la corriente del Golfo y en este otro la corriente canaria. El agua del Atlántico Norte se mueve en un gran círculo que los oceanógrafos denominan rotación. Esta rotación choca con la costa este de los Estados Unidos, causando un flujo de retorno muy rápido hacia el norte. Las corrientes tienden a seguir la forma del lecho marino y fluyen a lo largo de él. Igual que un auto de carreras, al dar una curva, tiende a inclinarse contra el borde de la pista. La corriente del Golfo se inclina contra la costa este de los Estados Unidos a una velocidad de 8 kilómetros por hora, más rápido que el andar de un humano. Pero esa misma corriente duplica su velocidad en el área donde Ernest y sus amigos están a la deriva. Aquí, el agua tibia del Golfo de México es canalizada a través de los estrechos de la Florida. Están delimitadas al norte por Florida y al sur por Cuba. Y hay una gran cantidad de agua que debe pasar por los estrechos de Florida y que luego se convierte en la corriente del Golfo. Y un modo de pensar en ello es si tenemos cierta cantidad de agua que pasa por una manguera y restringimos el área por donde puede pasar. La velocidad aumentará mucho para que el mismo volumen pase por esa área. El poder de esta veloz corriente actúa contra Ernest y sus amigos. Rápida e inexorablemente los arrastra hacia el norte, lejos de tierra firme y lejos de ser rescatados. Nos habíamos perdido en el océano. Cuatro de las mareas y corrientes más poderosas de los océanos son potencialmente letales para el hombre. La primera es la corriente del Golfo. Serpentea a través del universo submarino desde el Golfo de México hasta Noruega.
rápida y mortal. Para Ernest Norman, John Ensinger y Alex Thames, ahora es su mayor enemiga. Los tres están a la deriva en la costa de la Florida en 2 balsas de hule de $25. Ernest y John apiñados en una y Alex flotando solo en la otra. Nos movíamos con la corriente del Golfo alejándonos de la costa. Tal vez estábamos frente a Hope Sound, no había luces. Lo único que podíamos hacer era seguir remando y remando. Al día siguiente el sol salió y pensábamos que nada podía estar peor. En los estrechos de Florida, la corriente es muy fuerte. Si estás en un bote pequeño, allí en la corriente y sucede algo, serás llevado al norte a unos 5 nudos bastante rápido. 24 horas después de que el bote se hundiera, los 3 hombres aún no han sido rescatados. Exhaustos y confundidos, discuten qué hacer. Alex dijo, vas en dirección equivocada. Y yo le respondí, Alex, el viento va al noreste, solo síguelo, te llevará a la playa. Pero seguir el viento significa cruzar una corriente muy poderosa. La única otra opción es dejar que la corriente del Golfo los lleve hacia el norte. La pregunta es, ¿qué tanto hacia el norte? Esta amplia región de la corriente del Golfo continúa ininterrumpida hasta llegar a Cape Hatteras, en Carolina del Norte. Esa área es llamada el cementerio del Atlántico. Es una región increíblemente tormentosa donde hay corrientes que van en varias direcciones. Así que es muy difícil para los marinos navegar por ese lugar. 2 ríos oceánicos colisionan frente a Cape Hatteras, la corriente del Golfo y la corriente Labrador. La corriente Labrador es muy fría, justo sobre el punto de congelación. Cuando se encuentra con la corriente del Golfo, tienes aguas muy cálidas y aguas demasiado frías. Las dos se combinan para crear condiciones muy tormentosas, neblinosas y lluviosas. En aguas como estas, las frágiles balsas de hule no tendrán oportunidad. Finalmente, Alex Thames toma una decisión. Él estaba en su balsa salvavidas solo y comenzó a remar hacia el norte. Y le dije a John, ese es su problema, no puedo hacer nada. Así que John y yo seguimos remando. Remamos todo ese día. Ernest y John reman a través de una corriente que tiene tanta fuerza como un viento de 200 kilómetros por hora. Remar en una balsa por casi 100 kilómetros en un océano calmado y sin olas, donde no haya corrientes, es una hazaña extraordinaria. Es como correr 2 maratones. Ahora, añadan eso a que tienes una corriente que te empuja hacia el norte. Realmente no se me ocurre nada que pueda compararse con eso. Estábamos deshidratados, cansados, alucinando. Creí que nunca podría lograrlo. Pensé que allí acabaría todo. A la medianoche del tercer día ven algo en el horizonte. Tierra. Me arrastré en la playa. Nunca había estado tan feliz. De no ser por ese viento del noreste, tal vez nos habríamos quedado atrapados en la corriente del Golfo y nos habría mantenido allí, pues te empuja hacia el norte. A Alex Thames le toma otras 36 horas y 162 kilómetros al llegar a tierra, más al norte. Los 3 apenas escapan de las garras de la corriente del Golfo. Pero no todos tienen tanta suerte. La corriente del Golfo cobra una docena de víctimas en el curso del año. Pero el siguiente contendiente ha cobrado más de una docena al día. La segunda de las mareas y corrientes letales del universo submarino son las mareas extremas. Específicamente las notables mareas de la bahía de Morecambe, en la costa noroeste de Inglaterra. El rango de la marea es como de 10 metros y cuando la marea retrocede, 310 kilómetros cuadrados de planicie de lodo quedan expuestos y la costa retrocede unos 11 kilómetros. Es la mayor extensión de planicies de lodo y arena por mareas en el Reino Unido y un tentador paseo para los visitantes.
hasta que la marea cambia. Debido a la naturaleza de la bahía, las barrancas y canales, el agua puede llegar detrás de ti, así que el desprevenido piensa que la marea aún está lejos de él, pero lo que ocurre realmente es que las barrancas se llenan detrás y te atrapan. La bahía es un laberinto cambiante de barrancas y canales tallados en arenas movedizas. Y una marea que llega retrocede con tanta fuerza que pocos pueden escapar de ella. Las personas no comprenden que si la marea está alta, alcanza la velocidad de un caballo al galope. No puedes nadar más ahí. La marea es demasiado rápida y no es solo agua clara, es arena y lodo, se mueve todo el tiempo. Con cada ciclo de marea, más de 3.000 millones de metros cúbicos de agua inundan la bahía a 16 kilómetros por hora. Interponerse en el camino de una marea que llega es el equivalente de ser golpeado por vientos de 400 kilómetros por hora. Llega tan rápido que puede rodearte y ahogarte. Puedes quedarte sumergido literalmente de inmediato. Aunque las poderosas mareas de la bahía de Morecambe son parte del arsenal de fuerzas mortales del universo submarino, estas nacen en los cielos. Las mareas son generadas por un balance entre dos fuerzas. Está la fuerza gravitatoria de la Luna o el Sol, y está la fuerza centrífuga o el hecho de que la Tierra y la Luna roten alrededor de su centro de gravedad. Estas dos fuerzas generan un abultamiento de agua entre la Tierra y la Luna, y otro abultamiento de agua del otro lado de la Tierra. La Tierra gira debajo de este abultamiento de agua. Y cuando la Tierra pasa debajo de esta mezcla de agua, tienes mareas altas y al alejarte de él tienes mareas bajas. Así que puede ser poco intuitivo que la Tierra se abulte tanto hacia la Luna como en dirección contraria, y al rotar la Tierra en un periodo de 24 horas, un punto dado en ella pasará por dos mareas altas y dos mareas bajas, no solo una. Ya que el tiempo que les toma a los dos ciclos de mareas en completarse es usualmente un poco mayor a 24 horas, la hora de las mareas altas y bajas cambia cada día. Sin embargo, el ciclo es completamente predecible. Hemos sabido cómo orbita la Luna a la Tierra por largo tiempo, así que cuando dices que las mareas son predecibles, son tan predecibles como la salida del Sol al día siguiente. Sin embargo, durante siglos, los visitantes de la bahía Morecambe han ignorado el poder de las mareas y lo han pagado con sus vidas. En respuesta, se han nombrado guías reales para escoltar a los viajeros a través de la bahía. Si no conoces la hora de la marea, nunca dejes la seguridad de la costa sin llevar a alguien que tenga ese conocimiento. Nunca salgo a esa bahía sin escribir la hora de la marea en mi mano. Pues muchas personas preguntan, ¿a qué hora llega la marea? Eso los tranquiliza. Pero no todos los visitantes usan esa guía. Febrero 5 de 2004. La temperatura era de unos menos 14 grados, la velocidad del viento era de 32 a 40 kilómetros por hora, muy premonitoria. Y aún más ominoso, la luna está casi llena. Una marea de resorte está pronosticada para esa noche. Las mareas solares en la Tierra refuerzan las mareas lunares, y cuando la Luna está en una posición aproximadamente en línea recta con la Tierra y el Sol, tienes una marea de resorte, ya que el efecto de marea del Sol se suma al efecto de la Luna. Tienes mareas extremas, mareas muy altas y bajas, por eso se llaman mareas de resorte. 23 inmigrantes chinos, hombres y mujeres, llegan a la arena preparándose para una provechosa noche de trabajo. Estos inmigrantes chinos estaban en las planicies de lodo excavando berbechos que son una exquisitez en los mariscos y que pueden dar mucho dinero. En este caso, el dinero irá a parar a un líder. Los trabajadores no tienen opciones. Muchos están aquí de forma ilegal. La mayoría no eran pescadores, solo estaban allí para ganar dinero. Durante 6 horas y pasado el anochecer, los inmigrantes trabajan en un lecho de berberechos alejados de la costa.
Los lechos de berberechos que trabajaban entonces estaban a unos 5 o 6 kilómetros bahía adentro, lo cual es 1 hora y media si vas allí a pie. Para ese momento la marea de resorte está en camino y el viento arrecia. Las primeras llamadas llegaron al guardacostas desde un tripulante de bote salvavidas en Morecambe. Vio luces y comprendió que no debían estar allí a esa hora con la marea que llegaba. Los inmigrantes chinos trabajan duro, sin saber que un muro de agua está a pocos minutos de ellos. Habla la policía, ¿dónde está? ¡Me hundo en el agua! ¡Ayúdenme! La tercera de las mareas y corrientes más letales del universo submarino son las mareas extremas de la bahía de Morecambe, al norte de Inglaterra. 5 de febrero de 2004. 23 inmigrantes chinos trabajan duro recogiendo mariscos en las planicies de lodo, ignorando que una marea de resorte se aproxima a ellos. Esa noche no hubo oportunidad. Se sabía cómo llegaría la marea. La ves llegar primero por el río que estaba tras ellos. No podían oírla. Hacía viento. 10 minutos después, los hombres y mujeres están rodeados. Y aún peor, el profundo canal que cruzaron antes ahora es una furiosa corriente. La rápida marea que llegaba los había atrapado muy rápidamente y la ruta de regreso a la costa que habían tomado para llegar al lecho de berberechos cambió la marea. Canalizada por la estrecha abertura de la bahía, la enorme marea inunda los 310 kilómetros cuadrados de bancos de arena poco profundos con una fuerza enorme. Puede haber algo llamado barreno de marea. La velocidad de la marea depende de la profundidad del agua. Al elevarse esta, viaja más rápido, así que el extremo inicial de esta ola se hace más lento, mientras que la marea detrás la alcanza. El agua comienza a acumularse sobre sí misma como nieve empujada por una pala. Este fenómeno ocurre tanto en ensenadas como en los ríos. Uno de los barrenos de marea mejor conocidos ocurre en el río Qiantang, en China. El río Qiantang tiene la tormenta perfecta con la geometría exacta, las mareas exactas, con barrenos de marea que suben por el río. Conocida como el dragón negro, muchos han sentido su mordida y han sido arrasados. Bahía Morecambe, 5 de febrero. Primero el agua estaba aquí, y luego estaba aquí, y luego estaba aquí. Puede que no sepas cuán rápidamente se mueve, y una vez que llega aquí estás acabado. Hay relatos de ellos en los periódicos llamando desesperadamente con sus celulares. ¡Me hundo en el agua! ¡Ayúdenme! Y el temor mientras el agua subía, literalmente a 2 metros por hora. Los rescatistas, algunos en aerodeslizadores, intentan frenéticamente alcanzarlos. Era difícil por las condiciones climáticas. La visibilidad era muy baja. La situación se tornó confusa. La información escasa. La búsqueda y rescate parecían difíciles. Algunos hombres y mujeres intentan nadar los 6 kilómetros hasta la costa en medio del agua helada. La hipotermia llega muy rápido. La temperatura normal en febrero es de unos 6 grados en el mar, lo que realmente solo da cerca de 1 hora o 2 de supervivencia, cuando mucho, bajo esta clase de condiciones. Buscamos toda la noche y nunca perdimos la esperanza. Solo cuando la marea retrocedió, comenzaron a aparecer los cuerpos en el lecho de berberechos. Las mareas de la bahía Morecambe cobran 23 víctimas esa noche. Muertes que pudieron evitarse si las víctimas hubiesen comprendido el poder letal de las mareas extremas. No pude conciliar el sueño esa noche pensando en eso. Hemos recuperado 22 de los 23 cuerpos hasta la fecha. La marea llega muy rápidamente en la bahía de Morecambe. Siempre es un área peligrosa y si estás allí demasiado tiempo, te meterás en dificultades.
Las mareas extremas muestran poca clemencia a los desprevenidos. Pero la amenaza que presentan a los humanos no es rival para el asesino en serie que acecha en las playas de todo el mundo. Las islas hawaianas son el hogar de algunas de las costas más hermosas y mortales del mundo. Pero ninguna más que la isla Kauai, al norte. Aquí las playas espectaculares encubren algunas de las corrientes revueltas más peligrosas del mundo. La número 3 entre las mareas y corrientes más traicioneras del universo submarino. Las corrientes revueltas de Kauai. Las corrientes revueltas son impredecibles. No sabes cuándo ocurrirán, no sabes exactamente dónde. Parecen salir de la nada. Un nadador atrapado en una corriente revuelta al principio podría no saber siquiera que está allí, pero luego comenzará a sentir que se mueve, mirará hacia la costa y comenzará a entrar en pánico. Como ningún otro depredador, matan a más de 100 personas en Estados Unidos al año. En contraste, solo 4 personas mueren por ataques de tiburón cada año en todo el mundo. Las corrientes revueltas ocurren cuando el flujo de agua en retroceso de las olas que rompen se concentra en una área. Estas corrientes son generadas por olas que llegan y rompen en la costa. Deben regresar de algún modo. Así que si son constantemente redirigidas a un lugar específico, tendrás corrientes revueltas muy fuertes. El aspecto más importante es la forma del lecho marino. Este varía completamente con colinas y valles, y es en esas colinas donde se concentra la resaca, y eso crea un amontonamiento, y luego la gravedad empuja el agua hacia un costado, donde están los valles, y luego hacia afuera, al mar. Woody Peoples es médico de emergencias en Bend, Oregon. En su tiempo libre, comparte el amor por los deportes con sus 2 hijos, Jack de 10 años y Connor de 12. Son muy aventureros, a veces son un poco locos, pero siempre han podido salir solos de situaciones de peligro y han aprendido mucho con los años por ser unos aventureros. Marzo de 2010. La familia está de vacaciones en la costa de Na Pali, en Kauai. Mi esposa tuvo que regresar antes, así que los chicos y yo estuvimos solos los últimos 2 días de las vacaciones. La resaca era muy fuerte, por eso decidimos no acercarnos al agua. Woody y sus hijos prefieren la seguridad de una caminata de 18 kilómetros. Yo también soy un poco aventurero, pero intento balancearlo con buen juicio, cuando las cosas no lucen muy bien. A pocas horas de caminar, llegan a la playa Hanakapiai. Leí los carteles al llegar. Hay uno espantoso que dice que ha habido unas 8 muertes en esta playa y advierte no acercarse al agua. Es de muy mal agüero. Lo que hace a este lugar especialmente peligroso es el hecho de que no hay arrecifes, así que las olas liberan toda su fuerza cerca de la costa. Pero el poder de las olas no siempre es obvio. Es una playa arenosa, es muy hermosa. Quieres refrescarte, no hay olas en ese momento. Decides entrar y tan pronto entras, llegan las olas y viajan rápido. Y antes de darte cuenta, estás barrido hacia el mar. Estábamos un poco cansados por la caminata, almorzamos. El agua lucía razonable cerca de la costa. Y sabía que los niños estaban jugando allí. Y lo siguiente que supe es que alguien gritó, ¿este es tu hijo? Miré y vi que estaba probablemente a unos 45 metros. Entonces, mi hijo mayor entró para sacarlo. En menos de 20 segundos, Connor también es arrastrado. Corrí rápidamente hacia la playa y me sumergí y fui por ellos. No podía regresar sin ellos. Las corrientes revueltas pueden moverse hasta 2,5 metros por segundo, que son casi 9 kilómetros por hora. En contraste, el nadador más rápido del mundo nada a solo 7,5 kilómetros por hora. Son excelentes nadadores, pero se alejaban de mí. Y de inmediato desaparecieron hacia la izquierda. Ya no estaban.
La tercera de las mareas y corrientes más letales del océano son las corrientes revueltas de la isla hawaiana de Kauai, al norte. No pasó mucho para que la corriente me atrapara también. Tan pronto mis pies dejaron el fondo, me moví. El médico de emergencias Woody Peoples busca frenéticamente a sus 2 hijos, barridos por el mar momentos antes. Me movía a gran velocidad hacia la esquina de ese risco. Y tan pronto di vuelta a la esquina, hasta donde alcanzaba la vista había olas del tamaño de autobuses golpeando contra todos esos riscos verticales. Una vez que son alados, habrá una larga corriente en la costa y de inmediato estarán frente a esos empinados riscos marinos. Y el próximo acceso a la playa podría estar hasta a 10 kilómetros de allí. Si las olas llegan en ángulo, entonces el agua tiende a ser empujada por la costa en lo que llamamos una larga corriente costera. Hawái es conocida por sus grandes olas, y estas pueden traer aún más agua a la costa y crear largas corrientes costeras muy fuertes. Estas corrientes ahora arrastran a Woody y a sus hijos peligrosamente cerca de los riscos. Milagrosamente miré y pude ver la cabeza de Jack. Comencé a gritar tan fuerte como pude. No estoy seguro de si fue empujado hacia mí un poco, o si yo pude nadar más rápido que la corriente, pero en unos 5 minutos pude llegar hasta él. Pero padre e hijo aún deben escapar de las garras de la corriente. Si alguna vez han estado en un río que se mueva relativamente rápido, así se siente. Estás parado en una caminadora e intentas caminar al revés. Es como la corriente fluyendo contra ti y tú intentas mantener el paso. Bien, la idea de la caminadora es cansarte e intentas ejercitarte. Pero si la caminadora va cada vez más rápido y no crees que puedes mantener el paso y que te lanzará hacia atrás, ¿qué haces? Te sales a un lado con mucho cuidado, claro, donde no se mueve, y bajas la velocidad de la caminadora. Es lo que debes hacer en una corriente revuelta. El único modo de hacerlo es nadar de lado, paralelo a la costa. Woody y Jack usan la energía que les queda para nadar hasta los riscos. Intenté lanzarlo tan alto como pude hacia las rocas. Él se sujetó y yo pude empujarlo a una pequeña saliente. Luego me impulsé hasta donde estaba Jack y de inmediato comencé a buscar a Connor. Connor, de 12 años, lleva en el agua 20 minutos. El peso del nadador no debería importar. Creo que el aspecto más importante es su resistencia y también su mente. ¿Entrará en pánico? Puedes nadar por mucho tiempo. Si estás calmado, incluso los nadadores novatos que saben lo básico pueden nadar al menos 15 o 30 minutos. Finalmente, Woody descubre a Connor colgando de una roca cercana. Y milagrosamente, allí estaba él, probablemente a unos 7 u 8 metros de nosotros, y pude gritarle y nos vio allí. De inmediato bajé y lo alé hacia arriba. Después de 2 horas y media, los rescatistas llegan con un bote Zodiac y un helicóptero y ponen a salvo a la familia. En lo que a mí concernía, yo podía morir. No me importaba lo que me ocurriera, estaba feliz de verlos. Los niños están exhaustos por la experiencia. Casi se sentía como una caminadora. Se sentía como un río que iba muy rápido. E intentas nadar hacia adelante, pero solo vas hacia atrás. E incluso cuando es poco profundo, no puedes hacer nada, aún te ala. De haber sentido pánico, o si alguien se hubiese rendido, habríamos muerto, sin duda alguna. Aunque las corrientes revueltas son una amenaza para quienes quedan en sus garras, existe una corriente tan vasta y poderosa que si algo interrumpiese su flujo, podría significar el fin de casi toda la vida en la Tierra. Sucedió hace 250 millones de años. Y algunos expertos creen que podría ocurrir de nuevo. La cuarta y última de las mareas o corrientes que presenta la mayor amenaza potencial para la humanidad es la Gran Transportadora Oceánica,
la corriente más poderosa de la Tierra. La transportadora oceánica global, conocida por los científicos como la circulación termoalina, es un grupo de corrientes que llevan agua caliente hacia el norte cerca de la superficie a través de todo el océano Atlántico. Luego baja a gran profundidad y se extiende al sur, tocando finalmente todas las cuencas oceánicas del mundo. La gran transportadora oceánica actúa como el sistema circulatorio del planeta. La gran transportadora oceánica es crucial para la vida como la conocemos hoy, pues trae calor del ecuador hacia los polos. Trae nutrientes de las profundidades hacia la superficie donde pueden ser usados. Toma oxígeno de los polos y lo distribuye por todo el fondo del océano. Era igual en tiempos prehistóricos. Hace 250 millones de años, el planeta se está calentando. En el período pérmico, todos los continentes estaban juntos en uno solo llamado Pangea. Y del otro lado del mundo había un superocéano, el Pacífico si se quiere, lo llamamos Pantalasa. Abarca 3/4 de la superficie de la Tierra. Dentro de Pantalasa, el mar de Tetis es un cuerpo acuático vasto y poco profundo, casi rodeado por Pangea. El planeta bullía de vida. Los océanos bullían de vida. Había herbívoros muy grandes en tierra. Tiburones que probablemente alcanzaban hasta 5 metros de largo. Y luego, todos comenzaron a morir. Por supuesto, la gran pregunta es, ¿qué sucedió exactamente? Mucho antes de la era de los dinosaurios, la mayor corriente de la Tierra, la gran transportadora oceánica, está por desatar la extinción en masa más catastrófica del mundo. Si estuvieses buceando a finales del periodo pérmico, habrías visto hermosas lagunas cristalinas con hermosos peces, corales. Inmediatamente después no habrías visto nada. No habrías visto tu mano frente a tu rostro. No comienza en los océanos, sino en la Tierra. Hace 250 millones de años, volcanes en los que ahora es Siberia comenzaron a hacer erupción y siguieron haciéndolo por 700.000 años. Las erupciones que ocurrieron en Siberia fueron las mayores en la historia de la Tierra. Entonces, una enorme cantidad de lava fue lanzada a la superficie del planeta. Y con la lava llegan los gases. Uno de los gases cruciales que sale de los volcanes es el dióxido de carbono. Y como sabemos, este es un gas de invernadero. Los gases de invernadero actúan como un aislante alrededor del planeta, atrapando el calor del sol. Las temperaturas se elevan hasta en 30 grados. Eventualmente tendrá un efecto en los océanos. La temperatura del agua es un factor clave para mantener a la gran transportadora oceánica en movimiento. Hay corrientes cerca del ecuador que se mueven hacia los polos. Una vez que llegan allí, el agua se enfría cada vez más. Y el agua fría es más densa que el agua caliente, así que el agua fría se hunde. Y luego regresa de los polos hacia el ecuador. Así que es como una correa transportadora. Ver lo que ocurre cuando generas dos masas de agua. Un sencillo experimento muestra cómo la diferencia en la densidad del agua genera movimiento. Como pueden ver, se añade tinte rojo a un lado y un cubo de hielo teñido de azul del otro. ahora encenderemos la luz que simulará el sol en el ecuador calentando el agua de la superficie. Calentamos esta agua aquí en el ecuador y eso genera esta agua caliente que desea ir a la superficie hasta el polo norte, donde se derrite el hielo y se forma este penacho de agua más fría y densa. Esta agua más densa y fría fluirá hacia el fondo del océano y regresará al ecuador. Otro ingrediente afecta a la densidad del agua del mar: la sal. Mientras más salada, más pesada es el agua. Cerca del Atlántico Norte, donde tienes formación de hielo, todo ese hielo saca la sal, así que el agua allí es fría y muy salada. Entonces se hunde muy rápidamente. El agua que se hunde en el Atlántico Norte es lo que impulsa la circulación en todos los océanos.
Hace 250 millones de años, el exceso de dióxido de carbono en el aire que calentaba la Tierra también calentaba los océanos. La gran transportadora oceánica fue la primera baja. La gran correa transportadora oceánica es impulsada por el agua fría, densa y profunda. Si el océano se calienta, se forma menos agua profunda. La correa transportadora sería frenada por ese calentamiento. Otra razón es si las capas de hielo se derriten inundando el océano con agua dulce. Esto también frenaría la correa transportadora. El agua dulce es menos densa, así que diluye rápidamente el agua salada en los polos y evita que se hunda. La gran transportadora oceánica se hace sumamente lenta. La transportadora oceánica transporta más que solo calor. El océano es muy bueno para almacenar carbón, oxígeno y otros gases. Al elevarse la temperatura en el océano, esto no puede retener tantos gases. No puede retener el dióxido de carbono, no puede retener el oxígeno. Sin oxígeno, la mayoría de la vida marina da su último respiro y muere. La evidencia fósil muestra una imagen sombría. Aquí tenemos un océano saludable. También tiene un lecho relativamente grueso. Los animales se agitaban en el lecho marino buscando partículas de alimento. En contraste, aquí está el océano no saludable. No hay animales enterrados en el sedimento. Estos dos lucen muy diferentes. Cuando la gran transportadora deja de circular el agua fría y caliente del océano, el planeta sufre climas drásticos y extremos. Pangea, el único continente de la Tierra, se hace inhabitable. Solo tomó algunos miles de años, o tal vez 10.000 años, para que casi el 90% de las especies del planeta se extinguieran para siempre. Es la extinción más severa en la historia de la Tierra. Y ya que toma muchos más años para que se detenga la actividad volcánica, le toma al planeta un tiempo dolorosamente largo volver a la vida. Suponemos que le tomó unos 5 millones de años. La gran transportadora oceánica una vez puso al mundo de rodillas, simplemente apagándose. Ahora los océanos se calientan de nuevo. ¿Podría haber un destino similar en el futuro? Los océanos ganan calor más rápido que cualquier otra parte del sistema climático. Unas 20 veces más rápido que la Tierra, la atmósfera y las áreas de hielo del sistema combinadas. Mientras más personas queman combustibles fósiles, más gases de invernadero son liberados en la atmósfera. El calor añadido al océano en los últimos 18 años es el equivalente a la energía liberada por 2.000 millones de bombas atómicas. Al calentarse el planeta, la corriente es propensa a disminuir. Sería difícil que se detuviera por completo, digamos, en 6 meses, pero en el curso de años o décadas, definitivamente podemos esperar un cambio en la circulación al calentarse el planeta. Si la correa transportadora oceánica se detuviese, los polos se enfriarían mucho más. El Ecuador se calentaría mucho más. Nuestro clima sería muy diferente. ¿Podría nuestro planeta estar a punto de enfrentar una nueva extinción? Gran cantidad de paleontólogos, geólogos, científicos, zoólogos creen que estamos en medio de un evento de extinción ahora mismo. Estamos jugando con un sistema que no conocemos muy bien y con potenciales efectos devastadores. Si el océano dejara de moverse, la vida acabaría. Es así de simple.